Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez y ya te extrañaba, Mike. Yo también, Diana, ya tenía unos días que no grabábamos. ¿Que no escuchabas mi melodiosa voz? Así es, pero ya estamos aquí de nuevo y además con una sorpresa porque el día de hoy tenemos a un invitado. Así es que ¿Quién es Mike? Permítanme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Mariano Pedroso. Mariano tiene un currículum pues bastante amplio, así es que voy a seleccioné solo algunas de las cosas que hablan sobre su trayectoria. Y él es un Professional Certified Coach por la ICF, tiene licenciatura en Educación Técnica y Superior. Él es coach ontológico certificado por Newfield Consulting, también coach de equipos basado en metodología experiencial. Pues cuenta con diferentes diplomados y certificaciones en desarrollo humano, desarrollo organizacional, calidad de servicio, diseño e implementación de capacitación, administración del tiempo, habilidades intra e interpersonales. También cuenta con capacitaciones y certificaciones diversas en manejo de metodologías para la facilitación del aprendizaje, entre las cuales se encuentra Points of View, Lego, el método Inspira, Do It, Codec, etc. Desarrolla e imparte su programa Escuela de Vida en escuelas, universidades, talleres para padres, talleres para adolescentes y público en general desde el año 2007. Sobre inteligencia emocional ha desarrollado e imparte a nivel personal y organizacional en conferencias, diplomados, seminarios y webinars sus programas Los 3 dominios de la gestión emocional, el método pausa, perdonar para sanar, frustración sin dolor, comunicación y emocionalidad, emoción en el servicio, el efecto wow en la práctica, liderazgo y emociones, el arte de la motivación y la influencia, eneagrama y emocionalidad y el arte de la paciencia en épocas de ansiedad. Actualmente se encuentra en progreso su próximo abordaje del tema con el programa Liderazgo Resiliente para Tiempos de Crisis y además, entre muchas otras cosas que he dejado fuera porque si no el episodio se iba a tratar de los logros de Mariano y no del contenido. Él también es fan de la música, me consta que es fan de la música y fan de los Beatles. Así es que, mi estimado Mariano, bienvenido a Expresar Emociones. Bienvenido, Mariano. Gracias, Diana, Miguel, qué gusto estar aquí espero que por primera de muchas veces. Gracias por la presentación. Y sí, o sea, si algo tuviera que destacar yo de mi currículum sería mi amor, pasión por los Beatles. Todo lo demás es secundario. Por eso se llevan bien, ¿verdad? Porque Mike también. Sí, la música, Beatles, todo. Yo sin música no funciono. Hablando de emoción y motivación, esa es mi mayor motivación. Bueno, fuera de mis afectos, mis amores y todo eso, ¿no? Pero la música es casi que un miembro más de mi familia emocional y espiritual. Así que gracias, chicos, por la invitación. Un verdadero gusto. Bueno, aquí listo para conversar y para compartir. Perfecto. Y Mariano, de todo lo que nos platicó Mike, de tu amplio currículum, hay justamente un temita que es el que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Justamente sí. el relacionado con los dominios de la gestión emocional. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de este tema el día de hoy? ¿O qué nos traes de herramienta con este tema de los dominios de la gestión emocional? Fíjate, Diana, que el tema es tan amplio como quieras. Se habla mucho de inteligencia emocional, aunque es un tema relativamente nuevo. Yo cuando empecé en esto de la capacitación hace unos 25 años, hablar de inteligencia emocional era como hablar de, no sé, física cuántica, del bosón de Higgs, de cosas que la gente te miraba como, ¿y esto qué, no? Solamente y que nadie lo necesitaba. Sí, solamente lo manejaba gente, no sé, algunos psicólogos y no todos. Y es un tema que afortunadamente se ha masificado, pero es un tema que a veces despega demasiado y pierde ciertos aterrizajes que son los que a mí me interesan. Es decir, cómo hacer un tema práctico, cómo vincular un tema con nuestra realidad, encontrarle aplicaciones muy directas, muy concretas y contundentes, ¿no? Entonces, en este afán, ubiqué o identifiqué básicamente 3 elementos. Yo digo, bueno, si dependiente de todo lo que el tema pueda abarcar y podemos seguir creciendo y evolucionando en el tema,
Pero hay 3 elementos que yo identifiqué como básicos y muy concretos. Si uno los lleva de la práctica o de la pericia al ámbito del dominio, es para mí un dominio. Para mí un dominio es una habilidad que lo llevas o que la llevas al nivel de maestría. Si tú consigues dominar esos 3 elementos, llamémosle así ahora hasta que los vayamos revelando, pones a jugar a la emocionalidad a tu favor. La emocionalidad forma parte de nuestra vida. No hay experiencia humana sin emociones. De hecho, se dice que los seres humanos somos seres racionales y yo discrepo respetuosamente con la idea. La historia emocional en los seres humanos tiene 4 millones de años. Nuestra historia racional tiene apenas 100.000 años. Entonces la parte emocional domina la voluntad de los seres humanos, mayormente para bien y para mal, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la emocionalidad así desbocada nos puede, y de hecho lo hace, meternos en problemas más que resolvernos la vida. Por eso digo que si nosotros dominamos ciertos aspectos de la emocionalidad, tenemos esa tremenda y descomunal y poderosísima fuerza que son las emociones a favor de nuestros propósitos de vida y de nuestros resultados. Entonces, básicamente la intención de generar esa síntesis pasa por ahí. Perfecto. Bastante interesante. Pues entonces vamos a una breve pausa para regresar y ahora sí comenzar a hablar del tema del día de hoy que nos trae Mariano en esta conversación sobre los dominios de la gestión emocional. Así es que vamos a un corte y regresamos. Y ya regresamos para empezar a hablar de lleno de este tema de los dominios de la gestión emocional. Y yo tengo una duda, una pregunta con la cual quisiera comenzar, Mariano. Y sobre todo porque me llamó la atención la palabra que utilizaste hace ratito, desbocada. La emocionalidad desbocada. Y sí, me imagino de repente a Mike todo impulsivo, todo acelerado, queriendo contestar, todo desbocado, sin poderse controlar a sí mismo. Y entonces la pregunta que yo tengo es, si con esto que nos vas a platicar el día de hoy, vamos a aprender o a tener herramientas como para aprender a regularnos, a regular nuestras emociones. Mira, es buenísima la pregunta y me encanta empezar por ahí, porque de hecho yo empiezo cuando trato el tema, ya sea en una conferencia, en un curso, en el ámbito que fuera, precisamente haciendo esa aclaración. Se trata en principio de regular la respuesta emocional. Tratamos de una base, las emociones no se controlan, las emociones se comprenden. Esta es una idea importantísima de ubicar. Que yo relaciono a la emoción con una especie de cartero. O sea, la emoción te viene a contar algo. La emoción te viene a decir que afuera está pasando algo, merece tu atención, o que adentro tuyo hay una percepción o una creencia detonando esa emoción y que te está diciendo algo que está pasando contigo. Pero en definitiva la emoción es un cartero. Ahora bien, si a mí me llega un requerimiento de Hacienda, viene el cartero muy alegremente a traérmelo y yo le pongo un balazo al cartero y lo mato al cartero, ¿resolví mi problema con Hacienda? No. No, ¿verdad? Es más probable que tenga un problema más grande. 2 problemas ahora. Ahora tengo 2 problemas, ¿no? Acá pasa más o menos lo mismo. Por eso hablar de controlar la emoción, pongámoslo ahí, como se dice en gastronomía, reservemos eso y luego a ver qué hacemos, ¿no? Pero trata de comprender la emoción, de la naturaleza de la emoción. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decía Diana, no hay emociones buenas o malas. Toda emoción está ahí por algo me viene a contar esa emocionalidad. El tema es ver qué voy a hacer con ella. Si esa emoción se tiene que manifestar, porque hasta un enojo es digno de manifestarse, lo voy a expresar de una manera adecuada, ¿no? Como decía, y seguramente ustedes lo han citado en algún momento, la famosa frase de Aristóteles, ¿no?
enojarse es fácil. Ahora el chiste es con quién me enojo, por qué me enojo, en qué momento me enojo, de qué manera me enojo y con qué intensidad me enojo. Claro. Se trata más bien de regular la respuesta. Es como el fueguito de una estufa, ¿no? Bueno, lo voy a subir o lo voy a bajar en función de lo que esté cocinando, de la intensidad de fuego que requiere ese momento de la cocción de lo que sea que esté cocinando. Pero efectivamente, lo que generalmente no nos resuelve situaciones y a veces hasta las empeora es el desbocamiento de la emoción. Es la emoción sin control, como ese caballo sin jinete, que no tiene una dirección, no tiene un rumbo y por lo tanto no tiene una meta definida donde llegar. Esa es la idea. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cómo empiezas tú a abordar este tema de los dominios? ¿Y cuántos dominios son? ¿Y cómo se van relacionando con con este tema de la regulación de las emociones? Y a ver, cuéntanos, Mariano. Te digo, Mike, es todo impulsivo y ya quieres rápido saber. Ya, pero ahí vamos. Todo parte de comprender que la emoción nos mueve. Etimológicamente la palabra emoción, la palabra motivación, que es otro tema que me fascina tratar, sobre todo en programas con líderes. Emoción, motivación, movimiento son la misma idea. Para los griegos no había tres palabras, había una sola, era motore, movere, griego-latín, y esa sola palabra abarcaba lo que para nosotros son tres conceptos: emoción, motivación y movimiento. Es decir, algo que surge desde adentro y te motiva a hacer las cosas. Entonces, básicamente todo lo que los seres humanos hacemos surge de una emoción, todo. Desde el carro que te compras, el lugar al que te vas a vacacionar, a lo que te dedicas, cualquier cosa que te compras, hasta lo que te compras por necesidad, bueno, hay un porcentaje de emoción en por qué eso y no otra cosa, por qué ese color y no otro. Es decir, la emoción está detrás de toda decisión. Entonces, la emoción genera elecciones, genera decisiones, esas decisiones generan acciones, las acciones generan resultados. Entonces, cuando yo me encuentro con alguien que no está a gusto con sus resultados, vamos para atrás. Bueno, revisemos las acciones, revisemos las decisiones que generaron esas acciones, revisemos las elecciones y revisemos las emociones. Vamos al punto prácticamente clave. Entonces nos damos cuenta que siempre, cuando los resultados no son los que queremos, muy posiblemente, en ese proceso casi que de ingeniería inversa, encontramos que hay emociones no manejadas. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué gente... ¿Usted conocen gente inteligente que hace tonterías? Claro, sí. Mike. No, o sea, pues sí. ¿Conoces gente buena a la que le va mal? También. No. No, sí. Yo luego, es una cosa maravillosa, ¿no? Porque ya te extrañaba, Mike, ya te extrañaba. Yo no sé por qué me va mal si yo soy bueno. Como si una cosa tuviera que desembocar en la otra, ¿no? Claro. Esto es cierto. Gente muy inteligente, gente que yo respeto, admiro, que luego dices, nomás no la hace, ¿no? Sí. No consigue lo que quiere, le salen las cosas mal. Entonces, ¿cómo es que gente racional hace cosas irracionales? Bueno, la respuesta es por emoción. Claro. La respuesta es por emoción. Gente racional haciendo cosas irracionales, hay algo en el medio de esas dos cuestiones. Eso que está en el medio es una emoción que no se ha gestionado de manera eficaz. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el punto. ¿Qué hago con mis emociones? ¿Cómo las trabajo? Para que en definitiva puedan ser factor de elecciones y decisiones inteligentes y de acciones que me conduzcan a mis resultados. Entonces, esto es como que la estructura básica del asunto. Sí. Y entonces, empezando a hablar, justo mencionabas, de que las acciones están derivadas de decisiones y de las emociones, o sea, yéndonos, como decías, de reversa,
el primer dominio que tú consideras, ¿cuál es? Empecemos por ahí. El primer dominio, y no voy a descubrir el hilo negro, porque esto es prácticamente el gen de lo que sea que queramos lograr en la vida. Es más, es el gen de nuestra propia vida, es la conciencia. El dominio número 1 es el dominio de la conciencia. Ustedes lo han mencionado, los he escuchado, porque soy fan del programa, del podcast. El dominio de la conciencia, todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. El ser humano es, hasta donde sabemos, el único ser vivo consciente de este planeta. Consciente en el sentido que el ser humano se sabe a sí mismo. El ser humano puede decir yo soy. El ser humano es consciente de su propia existencia. No sé si de su propia naturaleza, creo que no, siempre. Pero la conciencia es... tenemos que empezar a hablar de esto, ¿no? Entonces, yo hablo del dominio de la conciencia y a mí básicamente la conciencia es darte cuenta. Darte cuenta de todo, de todo. Ser un ser humano consciente, como digo, es la capacidad de poder hacer la pausa, una palabra poderosísima para mí, y reconocer, en este caso en particular, hablando de emocionalidad, sobre qué aspectos de mi realidad tengo control y sobre qué aspectos no. Esto es lo básico. Junto con la conciencia, dos elementos fundamentales. Preguntas, ¿no? Bueno, yo me muevo desde el coaching y el coaching tiene más que ver con preguntas que con certezas. Entonces, desde ahí, lo primero que nos tenemos que preguntar, a volvernos conscientes sobre, es ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Esa es la primera pregunta. Porque hay veces que ni siquiera podemos ponerle nombre, ¿no? Bueno, que dicen, es que me siento, quién sabe cómo, pero Claro. Y sabes claro, que yo iría incluso un poquito más allá, porque yo mismo lo he experimentado, lo he visto pues hacia afuera con otras personas, pero también yo en algún momento me he hecho consciente, ¿no? Habla a propósito de la palabra, de que a veces yo he estado, me dicen, oye, ¿estás enojado? ¿Estás molesto? No lo estoy. Pero cuando lo analizo digo, no, en realidad sí lo estoy, pero ni siquiera me daba cuenta, aunque le pudiera poner nombre a la emoción, pero ni siquiera me doy cuenta que tengo puesta ese estado de ánimo y desde ahí pues estoy viviendo mi día a día o viviendo una situación o viviendo a lo mejor hasta un periodo de mi vida como con un estado de ánimo determinado que me predispone para unas cosas o para otras, pero no soy ni siquiera consciente de que estoy irritable tal vez, o de que estoy melancólico, o de que estoy, bueno, en cualquier otro de estos estados. Entonces, cuando tú hablas de la conciencia, me viene esto, o sea, me recuerda como estos momentos en donde pues de repente caigo en cuenta que traía puesto una emoción que ni siquiera era capaz de distinguir, pero obviamente lo que sí distinguía era el mundo a través de esos lentes que traía puestos con esa emoción, ¿no? Así es. Y obviamente si no eres consciente de cómo te sientes, bueno, menos vas a poder recorrer un camino que te lleve hacia otro lado, ¿no? Esto es como el alcohólico que te dice que él controla el alcohol, que él no tiene problemas con el alcohol, o como alguien que padece alguna enfermedad y te dice, no, yo estoy bien, ¿no? La típica persona que no quiere ir al médico, aunque tiene síntomas de todos los colores, pero, o sea, estás negando una situación que incluso puede ser una condición, ¿no? Claro. Hablábamos recién de desbocarse, ¿no? El ejemplo de un caballo desbocado. Es un caballo desbocado, pero con jinete. Esto es lo curioso. O sea, sí hay un jinete, pero el caballo está librado a sus pasiones, a su enjundia, y no hay un jinete, habiendo alguien sentado en la silla que pudiera dirigir el galope hacia algún lugar deseado, ¿no? Entonces, es muy importante, esto repito, no estoy descubriendo nada, pero hay que destacar la necesidad de volvernos conscientes, en principio de esto, ¿cómo me siento? Yo en los talleres para padres les digo a los papás siempre,
casi como ejercicio, ¿no? Bueno, cuando vas a buscar a tu hijo a la escuela, deja de preguntarle lo que le preguntas. ¿Y hoy qué hiciste? Pues sí, ¿qué va a decir? ¿Por qué no le empezamos a preguntar, oye, hijo, ¿y hoy cómo te sentiste? Empiezan ya desde la más tierna infancia a ponerle, como dijo Diana, a ponerle un nombre. Claro, el niño no te va a decir, bueno, mira, me sentí un 20% frustrado, un 37% enojado porque me pusieron una mala... No, porque ni siquiera sabe cómo se llaman esas cosas, ¿no? Claro. Lo que con sus palabras te diga cómo se siente, cómo se sintió por una mala calificación o por cualquier cosa que le haya pasado. Y lo ayudas a ir poniéndole nombre a esas cosas y a entender que aún esa emocionalidad puede tener un beneficio, ¿no? Si la frustración de no haber alcanzado la nota ideal o la calificación ideal, bueno, ¿cuál será el aprendizaje, hijo, de eso? Y pues no sé, que tendré que estudiar más. Bueno, a lo mejor, si estudias más, pues, posiblemente en la próxima te saques una calificación más alta. Es decir, empezar a educarnos sobre este tema de la conciencia sobre nuestras emociones. Entonces, esa es la primera. Pero ¿cómo me siento? Y luego la otra, pues ¿cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Claro. Y si a la primera no le ponemos nombre, a la segunda menos. Porque lo que tenemos que construir, y ahí está el dominio 2 y 3, es el camino, es el camino, esa sería la palabra, el cómo me siento y cómo me quiero sentir. Si yo no ubico desde dónde parto y a dónde quiero llegar, bueno, ¿qué camino voy a construir, verdad? Es como el ejemplo que pongo. Si alguien me dice, oye, Mariano, quiero ir de viaje este fin de semana, pero no sé qué tengo que llevar, cuánta lana tengo que sacar del cajero y pues, ¿a dónde quieres ir? No, pues quién sabe, pues ahí para donde me lleve el viento, ¿no? ¿Y de dónde vas a salir? No, pues tampoco. Bueno, entonces, claro. Sí, ¿qué recurso vas a utilizar si no sabes cuál es el camino que vas a recorrer? Así me dice, mira, quiero ir a Guanajuato. Voy a salir de la Ciudad de México. Bueno, fíjate, ya tenemos un origen, un destino. Hay una ruta clara que podemos trazar. A partir de ahí podremos ver qué es lo que necesitas para hacer ese viaje, emprender ese recorrido. Pero eso es lo primero, saber cómo estoy, cómo me siento, o qué siento, y qué es lo que quiero sentir. Y ahí podremos empezar a trabajar. Y la otra cuestión, referido a este primer dominio, ahí hice la chamba interna, fue conocerme y reconocerme. Es ahora, como decíamos hace un rato, identificar, porque claro, para yo poder conseguir lo que quiero tendré que negociar con el mundo que está afuera. Entonces tendré yo que reconocer qué cosas puedo controlar y qué no puedo controlar, básicamente. A partir de ahí empezar a construir. Generalmente, y por eso es tan importante dominar esta habilidad o llevar al nivel de maestría esta habilidad, reconocer el poder en mí, lo que Covey llamaba ese círculo de influencia, cuáles son mis capacidades, mis enormes capacidades internas, reconocer qué hay afuera y sobre qué aspectos de esa realidad externa no tengo control. Que la mayoría de los seres humanos estamos más preocupados por tratar de cambiar lo que ocurre afuera que por trabajar lo que tenemos adentro. Totalmente. Se nos va la energía ahí, porque quiero que el otro sea diferente, porque no estoy conforme con el gobierno, porque ahora en época de lluvia, ¿no? La gente que se enoja con la lluvia. Y hay un montón de cosas dentro nuestro, en ese círculo de influencia, que no estamos trabajando, ¿no? Cosas como definir mis metas, ¿no? Como yo pongo el ejemplo, ahora a fin del 2019, bueno, ¿qué es tu propósito para el 2020? No sé, 2020, sorpréndeme, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el 2020 sorprendiéndonos. Entonces, bueno, oye, no, pero no era así.
Bueno, entonces, ¿cómo era? Entonces, ese era tu trabajo, definir cómo querías que fuera este año, tu año y en general cualquier propósito que te pongas en la vida. Trabajar lo que tienes que trabajar en ti para alcanzar o para acercarte a esas metas. Yo me he dado cuenta, Diana, Miguel, que cuando uno está ocupado, no preocupado, sino ocupado en trabajar ese círculo de influencia, es riquísimo. Ahí tenemos valores, principios, actitudes, capacidad de formular metas, habilidades por doquier y muchas más otras. Podemos aprender en ese círculo. Fíjate qué palabra tan tremendamente poderosa les voy a compartir. En ese círculo somos libres. Somos libres. Podemos crear infinidad de cosas. Tenemos un poder extraordinario dentro de ese círculo. Cuando estamos concentrados en ese círculo, difícilmente las emociones negativas se apoderen de nosotros. Muy difícilmente. Estás tan ocupado creándote, recreándote, construyendo la realidad o los caminos hacia esa realidad que quieres. Difícilmente tengas tiempo para enojarte, para deprimir, para estar triste, para frustrarte. ¿Qué es consecuencia, todo esto último, de estar tú más bien enfocado en lo que pasa afuera, ¿no? En tratar que lo de afuera sea distinto, el de afuera cambie, que el otro sea mejor en lugar de mejorar tú? Totalmente. Eso, Mariano, ¿sabes qué palabra me viene a la cabeza o qué término? El de ejercer nuestro poder, ¿no? Claro. Donde sí tenemos influencia. Definitivo. Entonces te digo, lo primero es reconocer, por eso me hace tan importante. De hecho, yo a estos 3 dominios, si uno los quisiera calificar, ¿no? No repartiría 33. Para mí el tema de la conciencia fácilmente se lleva el 50%, si es que no más. Y los otros 2 reparten ahí lo que queda. Pero se me hace tremendamente importante, así como un reto, ¿no? Como ese principio 80-20, aunque no le daría yo el 80, pero sí le daría un porcentaje mucho mayor al de los otros que al de los otros 2. Pero cuando tú estás en dominio de esa conciencia, ese nivel de conciencia, tienes una claridad para reconocerte en esa palabra maravillosa que usaste, Miguel, que es poder, y para darte cuenta que lo demás, lo que no depende de ti, bueno, habrá que trabajarlo, ¿no? Y ya veremos cómo. Pero no clavarte ahí, no tratar de querer cambiar el mundo. Sí se puede influir sobre las cosas. Cuidado con esto, pero esto tal vez fuera tema para otro momento. Claro. Yo creo que uno sí puede influir en lo de afuera, pero tiene que ver con otros comportamientos, tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y de ninguna manera tiene que ver con ir a decirle al otro que está mal y que tiene que cambiar. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Y mucha de nuestra baja emocionalidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el querer que las cosas sean diferentes. Y no lo son porque no dependen de el ejemplo que yo suelo poner, ¿no? Pues a mí me cae mal mi vecino, ¿no? Bueno, ¿crees que el tipo se va a hacer algún problema por eso? Que no duerme en la noche porque a mí me cae mal. Y ¿por qué no? ¿Y sabes por qué? El tipo es muy feliz siendo como es. La gente no es ni estúpida ni masoquista. O sea, si la gente es como es porque le sirve, porque funciona, recibe una contraprestación de esa forma de ejercer su vida, ¿no? Y no va a cambiar porque a mí me caiga mal. Entonces, comprender esa parte y ser consciente de eso ayuda mucho a nivelar esos estados emocionales que nos ocupan tanto y que es tan importante mantener en equilibrio. De acuerdo. Muy bien. Y como dices, ¿no, Mariano? Que este dominio de la conciencia, pues incluso le podemos dar mayor peso porque es fundamental para los que sigue. No sé, Mike, cómo andamos de tiempo para irnos
ahora a platicar del segundo dominio. Bueno, pues vámonos a un corte muy breve y regresamos en un momento para continuar. Eso quiere decir que no hay tiempo. Así es. Ok, Regresamos. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues ya estamos de regreso para continuar hablando de este tema con Mariano el día de hoy, los dominios de la gestión emocional, y estuvimos hablando en el primer bloque acerca de hacernos conscientes, acerca de, bueno, la importancia de las emociones, hacernos conscientes, ¿no? Que es el primer dominio, el dominio de la conciencia, que es un tema, Mariano, que a mí me suena que podríamos llevarnos más de un episodio tan solo en ese dominio, y bueno, tú destacabas la importancia que tiene, ¿no? Una importancia, una trascendencia aún mayor que los otros dos dominios. Pero hay otros dominios también. ¿Qué hacemos cuando nos hacemos conscientes? Cuando estamos ejerciendo ese poder sobre lo que sí podemos, o sea, sobre lo que sí, vamos a decir, sí está en nuestro control. Nos hacemos conscientes tal vez de cuáles son incluso nuestros límites, ¿no? Dónde sí podemos nosotros, dónde no, cómo nos estamos sintiendo, en dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, ¿no? Como con esta, bueno, valga la redundancia, con esta conciencia y no ir nada más a la deriva, como decías tú, como un caballo sin jinete, ¿no? Un caballo desbocado. Entonces, una vez que nosotros cobramos conciencia, ¿qué hacemos con eso? ¿De qué disponemos o cuál es la, vamos a decir, el mecanismo que opera aquí bajo esta perspectiva? ¡Siguiente dominio! Ok, vámonos con el 2 y ya casi y medio como que lo spoileaste, porque ahí mencionaste un par de palabras que tienen mucho que ver con el segundo dominio, y yo lo defino como el dominio de mis elecciones. Ajá. Es decir, ya soy consciente, ya me di cuenta de cómo me siento, de cómo me quiero sentir, de qué aspectos de la realidad controlo. Básicamente son los que tienen que ver conmigo. Aspectos no controlo. Más, yo además le agrego qué aspectos debo de controlar y qué aspectos no debo de controlar, un poco como lo que decíamos recién. Yo no puedo pretender que la gente actúe como yo quiero. Es uno de los elementos, y como tú bien dices, el tema es amplísimo, y si le metemos la parte práctica, bueno, de hecho esto es un curso completo, ¿no? Claro. Pero en la parte práctica, a esta parte de la conciencia, yo le pongo un ejercicio, son los elementos que componen el dominio de las elecciones, y nada más les menciono uno, el primero, así me vuelven a invitar. Claro, con gusto. Y el primero de los elementos que componen ese universo del dominio de la conciencia es, yo lo llamo el confundir mis deseos con la realidad. Y eso es lo primero que hay que trabajar. Es decir, creer que lo que yo deseo tiene que ser la realidad. Yo deseo que la realidad sea diferente. Bueno, está muy bien desear cosas. De hecho, el deseo tiene mucho que ver con aspectos motivacionales, de algunas otras cosas que también manejo. Pero ella pretender que mi deseo tiene que ser mi voluntad, lo que refiere al comportamiento de los demás, bueno, ya ahí hay una distorsión importante, muy disfuncional. Entonces, una vez que yo identifique, siento cómo me quiero sentir, sobre qué aspectos puedo ejercer control, sobre qué aspectos no, igual sobre qué aspectos debo o no debo tener control, entonces bien, ya clarifiqué, ya tengo mucha información ahí. Entonces, esa información, cuanto más información tenga, eso el tema de la conciencia es tan poderoso, más información tenga, voy a poder tomar o elegir de manera mucho mejor.
Fíjate el ejemplo. Yo puedo ir a comer, yo vivo a media cuadra de un mercado, un maravilloso mercado. Yo puedo ir a comer a una de las fondas del mercado, donde normalmente te encuentras con 2 o 3 opciones para comer. Entonces, bueno, ¿qué quieres? Sopa de pasta, tlalpeño, arroz o espagueti, chicharrón en salsa verde o cerdo en morita. Agua de horchata de Jamaica. Ya nos dio hambre, ya me dio hambre a mí, ¿eh? Ya nos dio hambre. Eso es lo que hay. Ahora, si vamos a un restaurante, te dan un menú, tiene 6 o 7 hojas, las opciones se multiplican. Entonces, cuanta más información tengas, mejor vas a poder elegir. Entonces la conciencia, ese dominio de la conciencia nos pone de frente en esta segunda habilidad o este segundo nivel de maestría, que yo llamo el dominio de mis elecciones, en donde vamos a tener que decidir inteligentemente. Acá empieza a aparecer esta idea de inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, otra vez etimológicamente, a mí me encantan las etimologías. Uh-huh. Inteligencia es elegir. Yo tengo opciones. Y esta es una idea muy importante en términos de emocionalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos que responder en automático ante algo que me provoque a mí un estímulo emocional. No es, Miguel, que si tú me insultas, yo te tengo que insultar. Esa respuesta es absolutamente emocional, por eso decimos que la parte emocional en los seres humanos domina 3.900.000 años a la parte emocional, unas tiene 100.000 años. Entonces, elegir es darte cuenta que hay opciones. Sí. Hay opciones, siempre hay opciones. La emoción te está diciendo, mira, acá hay alguien que te está agrediendo, ¿no? Que hay una situación a la que hay que ponerle atención. Eso te dice la emoción. Las opciones serán enojarte, ponerte triste, frustrarte, alegrarte, dependiendo del estímulo, la emoción y la respuesta. Siempre hay opciones, siempre hay opciones. Entonces, decidir inteligentemente es decidir con base en esas opciones que yo puedo descubrir. Por eso digo que decidir inteligentemente es la capacidad de tomar lo que me sirve de cada situación, analizar las opciones, me acerquen a mis objetivos. Este es otro tema también poderosísimo, es tener una claridad de a dónde quiero ir. ¿Dónde quiero ir? Cuando yo me encuentro con gente que me dice, Mariano, ¿yo cómo sé si estoy bien o estoy mal? Y le digo, bueno, ¿a dónde quieres ir? Es algo que mucha gente no ha resuelto, no tiene objetivos, propósitos, metas. Como Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, cuando se encuentra con el gato Cheshire, le dice, oye, gato, estoy perdida, ¿voy bien? Y el gato le dice, pues, ¿dónde quieres ir? No, pues no sé. Pues va muy bien. Uh-huh. Incluso yo pensaría que... No sabes dónde ir, ya llegaste, ¿no? Claro, incluso yo pensaría que a dónde quieres ir también nos sirve pensar a quién quiero ser, ¿no? Claro. Para poder tomar esa decisión. A ver, tengo opción A, aventarle el vaso en la cabeza. Claro. U opción B, salirme de la casa y, no sé, y respirar, ¿no? Y esto me da una diferencia no solo en el hacer, sino en el ser. Quiero ser, como decíamos hace ratito, una persona impulsiva o desbocada, o quiero ser una persona, pues, ecuánime, que pueda encontrar mi equilibrio. O sea, tengo la capacidad de decidir. Así es. De hecho, Diana, es tan poderosa esa pregunta, que esa pregunta que tú formulaste es la primera pregunta que yo pongo en la parte práctica del tema. Cuando confronto a la gente, bueno, cuando ya ubicamos el concepto, digo, bueno, ahora vamos a hacer el anclaje, los aterrizajes, porque lo trabajamos con temas muy concretos de tu vida cotidiana, vamos a aplicarlo, ¿no? La primera pregunta es esta, ¿quién vas a elegir ser en esta situación? Cuando se te vuelva a presentar, que normalmente reaccionas mal, te frustras, haces tu berrinche, te enojas, te peleas,
lastimas relaciones. Bueno, la próxima vez estés ante esta situación, incluso ante esa misma persona que saca, ¿no? Como normalmente decimos, y déjame decirte que nadie te saca de ningún lado, tú eres el que te vas. Ujú. Como también le pregunto a la gente, bueno, ¿por qué le das tanto poder al otro, no? Pero esa pregunta es poderosísima. ¿Qué quieres elegir ser ante esta situación? Y darte cuenta que tienes opciones. Siempre hay opciones. Eso es elegir. Por eso las preguntas, ¿qué opciones tengo? ¿Qué respuesta a esta situación me puede ser de mayor utilidad? Por eso es tan importante, Diana y Miguel, saber qué es lo que quiero. Porque como otra pregunta que le invito a la gente a formularse. A ver, esa respuesta automática, visceral, te brota, que te sale así como el Minion morado, ¿no? Va a acercar al resultado que tú quieres de esa negociación, de esa relación, de esa situación, o te va a alejar del resultado. Eso es tan importante, la pausa. Bueno, la voy a pensar. 10 segundos me tomo yo en hacerme esa pregunta. Esto que me muero por decir, esta berrinche que me muero, porque nos genera satisfacción. Esa respuesta enojarse genera placer también, ¿eh? Claro. Sí. Sí. De hecho, una cosa que yo descubrí y literalmente me espantó, se los comparto, que la violencia genera placer. La violencia genera placer. Wow. Y a mí me impactó enterarme de esto y lo vi en publicaciones de psicólogos, ¿no? Gente. Y es cierto. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el ser humano? Hemos puesto naves fuera del sistema solar. Hemos creado arte extraordinario. El ser humano todavía genera guerras, se mata entre sí. Y esto fue tremendo darme cuenta, enterarme. La violencia genera placer. Entonces, claro que la reacción inicial es esta, ¿no? Porque también es placentero decirle al otro lo que me muero por decirle. Ahí es donde yo pongo a jugar el cerebro racional, con una pregunta. Bueno, ¿esto que te mueres por decir va a ser? ¿Te va a acercar a la meta que quieres o te va a alejar de ella? ¿Qué decisión puedo tomar para encauzar esto de una manera más inteligente? ¿Qué otra emoción puedo elegir experimentar? O incluso, ¿realmente es tan mala esta situación o esto que me está diciendo el otro? ¿No será que me lo estoy tomando personal? O como suelo decir, bueno, si te quedaras con lo que te sirve, eso que el otro te está diciendo, si es que hubiera algo, ¿no?, que te sirva. Si no te sirve, simplemente pones un límite. Bueno, también esto se trabaja de manera muy práctica, pero el punto, chicos, es este. Dominio 2. Asumir el extraordinario poder, como dijo Miguel Ángel, te da la libertad de elegir la respuesta mejor te represente, como dijo Diana, que mejores resultados genere. Así de, claro, no es fácil tampoco, obviamente. Claro. Sí, en la teoría está fácil. Claro. Pero fíjate que hay una cosa que a mí me gusta mucho cuando a mí la gente me dice, bueno, Mariano, pero eso que me dices es difícil. Yo digo, bueno, qué bueno que me dices que es difícil, porque difícil quiere decir posible. Claro, sí. Etimológicamente, la palabra difícil es lo contrario de fácil. Fácil es facere, hacer, es hacer. Y la raíz que la convierte en lo contrario, que es di. Entonces, etimológicamente, algo difícil es algo que todavía no se ha hecho. Eso quiere decir difícil. Bueno, que me dices que es difícil. Simplemente hay que hacer algo que todavía no nos hemos animado a hacer. Y ahí estaría el core o el centro o la médula de esto que llamamos el dominio 2, el dominio de mi selección. Oye, Mariano, pero y aquí pues se hace muy evidente la importancia de la conciencia, porque si hablamos de que tenemos opciones para elegir, pues realmente estas opciones solo van a ir surgiendo en la medida en que seamos conscientes, ¿no? Porque si a lo mejor yo me veo a mí mismo
o veo a mis deseos o veo a mis necesidades desde un punto de vista muy superficial, en donde a lo mejor yo pudiera pensar que, pues, no sé, ¿qué es lo que deseo? Y a lo mejor podría decir, pues deseo sacarme la lotería o deseo tener mucho dinero. Porque creo que así es como voy a satisfacer necesidades de las cuales no soy consciente o dolores de los cuales no soy consciente. Claro, ¿No? claro. Y entonces lo Claro. pongo, lo clasifico a lo mejor en un nivel muy superficial y quizá entonces mis reacciones, yo puedo pensar que estoy, bueno, y estoy decidiendo y tal vez esté eligiendo mi poder, pero a lo mejor desde un punto de vista de no conocerme lo suficiente. Si es que se puede llegar alguna vez a conocernos, no sé si a lo mejor sea un poquito pretencioso decir, pues me conozco lo suficiente, porque hasta qué nivel de profundidad podemos llegar, pues quién sabe, no lo sé, ¿no? Pero lo que voy con esto es, podemos conocernos de manera muy superficial, podemos juzgarnos, ¿no? Y, de manera muy superficial, o podemos ir más profundo e ir descubriendo capas y capas más profundas y complejas de nosotros. Y a mí es donde aquí me hace mucho sentido esto que decías de la importancia de la conciencia, para que entonces, si estamos hablando de tener elecciones y de incluso hacernos esa pregunta de quién quiero ser, pues si no soy consciente, a lo mejor ni siquiera me hace sentido la pregunta quién quiero ser, ¿no? Claro. Según No, el es que mira, es que lo que dices es tan poderoso, como tú lo dijiste, ¿no? Aquí hay capas que uno puede ir descubriendo y meternos cada vez más abajo, pero lo menciono rápido porque bien nos daría para una vida platicar de esto, pero por ejemplo en el coaching, ya está definido el objetivo de la persona, ¿no? La persona me dice, bueno, quiero tal cosa, el objetivo que sea, cambiar de trabajo, ser un mejor líder, lo que fuera. Claro, yo me puedo quedar con eso y estaría haciendo bien mi trabajo, ¿no? Sí. De ayudarte en un proceso o apoyarte más que ayudarte, apoyarte, acompañarte, en un proceso que te permita alcanzar eso. Pero lo que yo creo que un buen coach, un buen acompañante, ponle el nombre que tú quieras, ¿no? Debería de hacer es lanzarle una tremenda pregunta. Y es precisamente, ¿por qué o para qué quieres eso? Cuando te conteste, te va a contestar otra cosa. Bueno, ¿por qué quiero conseguir un mejor trabajo? Bueno, porque quiero ganar más. Sueltas otra vez la pregunta. ¿Para qué quieres ganar más? No, bueno, porque me quiero comprar otra casa. ¿Y para qué quieres otra casa? Y así lo llevas, Miguel y Diana, Sí. Uh-huh. hasta el último, hasta donde ya no haya más respuestas. Y te vas a encontrar con ahí está la médula de lo que él quiere trabajar y de la cual no era consciente. Esto me ha pasado 1000 veces, no puedo poner ejemplos porque se nos va el tiempo en esto. Sí. Pero la gente llega creyendo que quiere una cosa cuando realmente lo que necesita es otra. Y es importante hacer la distinción entre lo que quiero y lo que necesito. Uh-huh. Yo me he dado cuenta, chicos, muchas veces que la gente no consigue lo que quiere, aun cuando hace la tarea y sigue metodologías y un montón de cosas que yo también comparto y estudio y procuro aplicar. Dice, bueno, Mariano, si estoy haciendo todo bien, todo el método, ¿por qué no consigo lo que quiero? Y yo me he dado cuenta que muchas veces es porque te estás brincando primero algo que necesitas. Uh-huh. En su extraordinaria maravilla, la vida muchas veces no te permite alcanzar algo que deseas hasta que no resuelves algo que necesitas. Claro, hasta que no Wow. satisfaces primero tus necesidades. Así es. Pero por eso es tan importante lo que acabas de ubicar, Miguel Ángel, porque es parte también del proceso. Ser consciente de lo que quiero, de lo que necesito, del por qué lo quiero, del por qué lo necesito, y de sumarle información a ese volumen de cosas de las cuales uno debería de ser más consciente cada día. Claro. Muy interesante. Mariano, Diana, vámonos rápido, si les parece, una pausa para continuar el tercer bloque, porque pues, se nos está yendo el Con tiempo. el tercer dominio. Muy, muy rápido, claro, sí, con el tercer dominio. Así es. Ok, listo, regresamos. Gracias.
Y pues ya regresamos para hablar del tercer y último dominio con Mariano. El primer dominio que nos platicó Mariano es justamente el dominio de la conciencia, con toda la información y con todo este conocimiento que Mariano ya nos compartió. El segundo dominio, platicábamos de él acerca de las decisiones, de las elecciones, del poder de elección que tenemos cada uno de nosotros. Y finalmente, pues llegamos a este tercer dominio, Mariano. ¿Cuál es? Ok, ahora pues obviamente ahora hay que poner en acción todo esto. Entonces el tercer dominio es el dominio de la acción. Entonces ya tengo toda la información, ya sé por dónde me voy a ir. Como bien decía Miguel Ángel, me doy cuenta de que hay otras posibilidades, opciones. Ya sé, bueno, ahora me voy a ir por acá. Tengo estas 3 opciones. Me voy a ir por esta, la que fuera. Entonces ahora lógicamente va a haber que hacer cosas muy concretas. Yo le llamo el dominio de la acción y defino esto como el actuar de manera congruente, responsable. Hay una palabra que yo mencioné recién, la importancia de la libertad, del extraordinario poder que nos da el sabernos libres. La libertad sin responsabilidad puede ser muy peligrosa, peligrosísima. Entonces, ahí es donde entra a jugar, haciendo mancuerna con la palabra libertad, la responsabilidad. Es decir, así como tengo libertad yo para elegir 1000 posibilidades diferentes y no la automática, la que me dicta el hígado, reaccionar emocionalmente ante algo que no cubre mis expectativas, o que siento que me agrede, por ejemplo, bueno, es responsable, ¿no? Eso que yo elija también voy a tener que responder, de ahí el origen de la palabra responsable. Entonces yo le llamo a esto, de actuar de manera congruente. Es decir, ¿por qué congruente? Bueno, porque tendrá que ver mis acciones también con mis valores, con mis pensamientos, con mis dichos, esa ética del comportamiento, actuar precisamente de manera ética y consistente. ¿A qué le llamo yo la consistencia? Bueno, hacer las cosas como se tienen que hacer y obviamente de manera recurrente, disciplinada. No sirve de nada hoy responder de manera eficiente y mañana volver otra vez con el berrinche o con la respuesta impulsiva. Esa consistencia es lo que me va a permitir formar el hábito que, como también decía Stephen Covey, es lo que me va a permitir forjar el carácter, ¿no? Y lo completo la idea diciendo que es una capacidad y es la capacidad de ejecutar de manera muy dirigida, muy enfocada hacia lo que yo quiero conseguir, teniendo muy en claro esa meta. Repito el ejemplo, ¿no? Antes de reaccionar de manera impulsiva a una situación, medir si esa respuesta me va a llevar al objetivo que tengo, a cerrar una negociación, a mantener una relación que para mí es importante, mantenerla en los carriles adecuados, no sé, lo que fuera. Dirigir mi respuesta hacia eso de manera muy disciplinada, como recién decía, para forjar ese carácter. Y finalmente es lo que me va a llevar a un estado emocional deseado. Las emociones pasa algo muy curioso. No siempre me va a gustar lo que tengo que hacer para alcanzar la meta. Eso yo siempre digo en los procesos de coaching, por ejemplo. Digo, el propósito tiene que ser tan emocionante. Yo pienso en eso que quiero lograr, en ese negocio que quiero cerrar, en esa relación que quiero forjar, en esa meta que quiero cumplir. Tiene que ser algo muy emocionante. ¿Por qué? Porque el camino puede que no lo sea. Claro, wow. El camino puede que no lo sea. El ejemplo clásico, ¿no? Bueno, no me gusta ir al gimnasio. Me da flojera, me duele todo, o sea, sabemos, ¿no? Entonces ahí no va a haber motivación y la emoción no va a ser positiva. Pero la meta que yo quiero alcanzar sí lo es. Cuando yo me veo como me quiero ver, con una mejor figura, más saludable, disfrutando más la vida, bueno, eso sí tiene que ser emocionante porque muchas veces el camino hacia la meta no lo va a hacer. Entonces, si yo soy una persona que no trabajo
carácter, esa fortaleza emocional, bueno, ahí tenemos el problema, ¿no? O no voy al gimnasio porque no tengo ganas, porque no me gusta, porque entonces difícilmente podamos construir algo. Entonces, eso es lo que yo llamo el dominio de la acción. Ejercer acciones tan consistentes y menciono rápidamente algo a colación de lo que dijo Miguel Ángel recién. Cada uno de estos 3 dominios se acopla al siguiente, es decir, no corren separados. Cuando yo hablo del dominio de la conciencia, luego lo llevo al dominio de la elección. Esa elección, como dijo Miguel recién, me tiene que mantener en ese nivel de conciencia porque también tengo que ser consciente de mis elecciones. Y finalmente, la conciencia, la elección, la voy a sumar al dominio de la acción, que van a ser acciones conscientes y elegidas. Entonces, realmente el nivel 3 es el nivel 1 más el 2 más el 3. Claro. Así como el nivel 2 es el 2 más el 1. Digo, no sé si está muy confusa la idea, pero no corren separadas, se van sumando. ¿Okay? Totalmente. Y en el ejemplo que pusiste, Mariano, la verdad es que se pueden ver muy claramente y a lo mejor muy, muy sencilla o muy didácticamente con el ejemplo del ejercicio. Uh-huh. En el primer dominio de la conciencia yo me doy cuenta que me da flojera, o sea, me siento con pereza, me siento cansada de ir al gimnasio o de salir a correr, ¿no? Me doy cuenta que me siento pues de esta manera, ¿no? Sin embargo, en el dominio de las elecciones, pues yo decido que lo que quiero es a largo plazo, obtener un resultado a largo plazo, o en la parte que decíamos de ser, yo quiero ser una persona fitness, o yo quiero ser un maratonista, o yo quiero ser... Y entonces, en el momento, ya que tengo bien decidido lo que quiero ser o mi elección, entonces ya voy a tomar las acciones correspondientes que me lleven a eso. Y entonces me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana a correr, o voy a hacer ejercicio 4 veces a la semana. Y entonces, a pesar de que yo sé que hoy tengo flojera y preferiría quedarme en casa viendo la televisión, alguna de mis series, yo hoy elijo a largo plazo y entonces me voy a hacer en este tercer dominio, en el dominio de la acción, lo que yo ya decidí previamente, como dices, la suma del dominio 1, la suma del dominio 2 y finalmente pues el dominio 3. Así es como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Y cada elemento se va sumando con el anterior hasta llegar a este último nivel en donde las 3 funcionan juntas en todo momento. Efectivamente ahí lo ubicaste de manera perfecta, Diana. Y aparte de algo que me parece muy interesante es que supongamos que ya llegué a una acción que no me sentí satisfecha. Hice algo ya en el dominio 3 de lo que no estoy muy contenta, de lo que no me siento, ¿cómo diré? Como satisfecha así de mí misma. Y entonces me puedo regresar y cambiar tanto la acción, la decisión y la emoción. Y entonces, en la siguiente ocasión que me suceda algo similar, tengo otra oportunidad. Así es. De mejorar las cosas, cambiando mi emoción, cambiando mi decisión, cambiando mi acción. Claro, porque en definitiva, fíjate, tú dijiste, me vuelvo atrás. Yo te lo pongo de otra forma. Es un ciclo que vuelve a empezar. Sí. Cuando yo llegué al nivel 3, ya estoy listo para ser más consciente de otras cosas. Porque todo eso generó resultados que, como tú bien dices, bueno, a lo mejor no me gustaron o no eran los que yo quería. Bueno, otra vez tenemos que volver a amarrar la idea de la conciencia, volver a iniciar el ciclo para no caer en el error de echarle la culpa a los demás o a lo demás. ¿Okay? Entonces, claro. Yo vuelvo a asumir la conciencia y otra vez, ahora le agrego elementos a mi nivel de conciencia para tomar nuevas elecciones, ejercer nuevas acciones, y ese ciclo vuelve a empezar una vez más. Que finalmente es la experiencia. Claro, si yo tuve algún fracaso,
sí, eso me da experiencia y entonces, como dices, me gusta, es un nuevo ciclo que vuelvo a empezar ya sabiendo un poquito más de lo que sabía ayer. Así es, así es. Esa es la idea a grandes rasgos, ¿no? Pero tiene que ver con ese continuo, también Covey lo llamaba continuo de madurez, que es el hecho de estar evolucionando permanentemente, sin hacer la pausa para evolucionar, sino que el ciclo todo el tiempo está caminando y todo el tiempo estás mejorando, aunque no te des cuenta que estás mejorando, y eso es lo interesante. Wow. Hay una palabra que a mí me surge, que es una palabra que tú has mencionado, Mariano, constantemente en esta charla, que es la de la responsabilidad, ¿no? Porque yo observo que, pues para hacerme consciente, pues necesito primero, pues partir de esa responsabilidad de conocerme mejor, de conocer lo que quiero, de todo esto que hemos hablado. Tomar decisiones, pues también implica hacerme responsable de las decisiones que estoy tomando. Claro. Porque si empiezo a echarle la culpa a los demás y a hacerme la víctima, pues ahí ya estoy renunciando a la responsabilidad y también pues estoy renunciando a hacerme consciente de, ¿no? Volteo a ver afuera en vez de voltear hacia adentro. Así es. Y estás renunciando a tu poder, en definitiva. Sí. Estás renunciando a tu poder. Por eso le digo a la gente, bueno, ¿por qué le das tanto poder a los demás, no? Eso hay un punto en el punto 2, no lo menciono y lo menciono rápido. Cuando yo hablo de elegir, en el dominio 2, algo que también tenemos que elegir es el hacerme responsable de mi emoción. Es decir, no estoy enojado. No es que Diana me hizo enojar. No. Eso también sería interesante abordarlo en otra plática, el tema de las conversaciones internas, mis conversaciones externas y mis declaraciones. Cuidado con lo que declaro, porque el cerebro, todo lo que tú dices, se lo cree. Entonces, si yo digo que Diana o Miguel Ángel me hizo enojar, el cerebro renuncia al poder que tiene para modificar el estado de ánimo porque dice, pues estamos enojados, pero por culpa de Miguel. Entonces, cuando Miguel cambie, entonces dejaremos estar enojados, ¿no? Y no funciona así. Entonces, vienes a elegir hacerte responsable de la emoción. Es decir, yo estoy enojado, yo decidí enojarme, bueno, a lo mejor por algo que Miguel hizo y que ponderaremos, ¿no? A lo mejor no está justificado, a lo mejor sí, pero yo me hago responsable y dueño de mi emoción. Y a partir de apropiarme de la emoción, de reconocerla y de aceptarla, es cuando se me abren las posibilidades de hacer algo con eso o de convertirla en otra cosa. Me gusta mucho este concepto o esta idea de la responsabilidad y de no renunciar a y no dar el poder, no ceder el poder de, pues, cuando fulanito de tal cambie, voy a dejar de estar enojado, voy a dejar de estar triste o preocupado. Porque yo veo, lo observo pues también en mí, desde luego, en el presente con decisiones que se toman, vamos a decir, a lo mejor sin meternos en temas muy específicos, pero pues la política, por ejemplo, ¿no? Los gobernantes. Pues decisiones con las que no se está de acuerdo una gran parte de la población, pero que entonces empieza a generar un discurso interno que también, bueno, desde luego se comparte por redes sociales y todo eso, sobre lo mal que están haciendo las cosas o las malas decisiones que están tomando, pero entonces es como estar enfocados en lo que yo no puedo hacer, ¿no? Porque le corresponde al que tiene ese poder de hacer eso, y entonces es dejar de voltear en donde yo sí tengo esa injerencia, y me parece como una receta para el sufrimiento, ¿no? Totalmente. Y fíjate que eso también tiene lugar. De hecho, yo lo grafico con 3 círculos, un poco siguiendo el modelo del círculo de influencia, el círculo de preocupación. Pero yo le pongo una franja en el medio. De hecho, yo lo grafico con colores. La verde, que es la mía, mi círculo de influencia, porque ahí adelante avanzamos. La roja, que es donde no puedo yo entrar, porque ya tiene que ver con tratar de cambiar a los demás. Pero entre los dos yo pinto una pequeña franja amarilla, casi como un anillo, entre la verde y la roja. Es la zona de declaraciones. Y es muy importante lo que acabas de decir, Miguel, porque yo tengo derecho a decir, y no solo el derecho, tengo la obligación de sacar la emocionalidad que traigo y de decir, ¿sabes qué, Miguel? No estoy de acuerdo
con lo que estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo, estoy molesto contigo. No solamente tengo el derecho, yo digo que es una declaración obligada. ¿Por qué? Porque una emoción, si tú no la expresas o si no la manifiestas, es una energía, o va para adentro o va para afuera. Sí. Si va para adentro puede ser terrible, ¿no? Las implicancias que tiene la emocionalidad no gestionada, el tragarte las cosas, y cómo repercute eso en la salud física, bueno, vamos, hasta un cáncer te compras, ¿eh? Claro. Y esto ya está avalado por la ciencia. Entonces, esa zona amarilla, en donde tenemos todo el derecho, los derechos asertivos, como los llama mi paisano Jorge Bucay, expresar mi desacuerdo con algo, pero es una zona, ¿por qué la llamo transitoria? Porque no te puedes quedar ahí. Que no te puedes quedar ahí. Por eso es amarillo como el semáforo, ¿no? Es de precaución. Simplemente es declararlo, pasar de eso, soltar y dejar ir. Pero como bien dices, Miguel, hay gente que se queda ahí. Sí. Hace de la queja su narrativa permanente y perpetua. O sea, ya se instaló ahí, directamente ya se quedó a vivir ahí. Entonces, no está en la roja porque no puede cambiar al otro, porque dime tú si el gobierno va a cambiar porque Claro, tú estés claro. ahí aventando posts en el Face todo el día hablando mal del gobierno, o va a ocurrir. Tampoco estás en la verde, que es la tuya, donde puedes trabajar para tratar de crear tu realidad. Estás ahí en ese limbo donde no resuelves absolutamente nada y donde simplemente instalaste en esa emoción. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ya la emoción se apoderó de ti. Ya no tienes el control sobre ella, sino que ella te está controlando y está decidiendo qué hacer con tu vida. Claro, y en ese ámbito están nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Que nos mantienen en ese malestar, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues el tiempo pues transcurre muy rápido y sobre todo cuando se tiene una charla tan interesante y tan constructiva como la estamos teniendo contigo, Mariano. Y Diana, pues parece que es momento de que vayamos cerrando la conversación, compartiendo nuestras conclusiones o nuestras reflexiones o aprendizajes de esta interesante charla. A menos, Mariano, si tienes algo más que agregar sobre este tema que nos has compartido el día de hoy, de los dominios. O sea, como tener la vida entera, yo he hecho de este tema uno de los temas centrales de mi vida. Para mí, digo, no hago el abordaje desde lo académico, desde la curiosidad, sino de que son temas que yo siempre necesito trabajar para gestionar mejor mi emocionalidad. Entonces, hay mucho más, pero bueno, la idea de ubicar estos tres conceptos y estas tres cuestiones, creo que ahí están, y bueno, ahora sí les cedo la palabra a ustedes, mis queridos anfitriones. Gracias. Pues, Diana, ¿qué reflexiones te deja, qué aprendizajes te deja esta conversación con Mariano? Pues antes de decir mis aprendizajes, y de igual manera te agradezco, Mariano, el habernos compartido el día de hoy todo este conocimiento que pues a ti te ha ayudado en tu experiencia personal, pues como dices, a manejar, a gestionar mejor tus emociones, y definitivamente pues compartirlo con nosotros y con todos los que nos escuchan también es de gran valor para que también sepamos manejar y aprender a regular nuestras emociones. Gracias, Diana. Algo con lo que me quedo, y una frase que dijimos muy al principio, que incluso hasta la anoté aquí a mi lado, decía que más que aprender a regular mis emociones, que fue lo que yo pregunté, era justamente aprender a regular la respuesta, ¿no? Porque mis emociones son y se van a presentar en la cantidad y en la intensidad que desean presentarse dependiendo pues del estímulo que yo reciba, ¿no? Entonces, si puedo sentir molestia, pero también puedo sentir furia. Entonces, la emoción va a surgir con la intensidad que desea presentarse, ¿no? Pero lo que yo voy a aprender, y sobre todo con estos dominios que Mariano nos comparte, con el dominio de la conciencia, con el dominio de las elecciones y con el dominio de la acción, es aprender a regular esa respuesta. Justamente hacer un alto, una pausa, a tener este autodominio para después poder decidir quién quiero ser, ¿no? A lo mejor esa mejor versión de mí misma, y entonces ir al siguiente paso, que sería la acción.
Entonces, me quedo con eso y con la frase también de que las emociones no se controlan, las emociones se comprenden, y todo esto que nos compartiste el día de hoy, Mariano, nos va a ayudar, me va a ayudar a poder tener una maestría o por lo menos empezar el camino de regular, de gestionar pues esta emocionalidad. Entonces, te lo agradezco mucho y me quedo con todo este conocimiento. Gracias, te lo agradezco mucho, Diana. Muy bien. Yo, algo que me deja esta conversación y que yo diría que tiene en común en general con lo que hablamos constantemente o en todos los episodios de este podcast es siempre hay algo que en mí, en mi vida, que yo voy identificando alguna necesidad, algún dolor, alguna curiosidad, que se plasma muchas veces en los temas. Por ejemplo, cuando yo propongo los temas, pues siempre es porque hay algo que me conecta conmigo, ¿no? O sea, te ventaneas básicamente. Sí, o sea, y pongo, ya tú lo has visto, bueno, los que nos han escuchado lo han visto, que yo pongo muchos ejemplos personales. Entonces, en esta ocasión, con lo que nos ha venido a compartir Mariano, pues yo veo sí esta parte como del conocimiento, pero yo me identifico y no sé si Mariano también desde ese lugar lo vea, pero como con la reflexión, más que con la parte de conocimiento académico o intelectual, como con la reflexión de que esto que nos ha compartido Mariano es... Yo veo pasar muchas situaciones en mi vida y es como repasarlas, pero ahorita a través de este modelo, de esta secuencia que nos comparte Mariano. Entonces, como que vienen a mi mente muchas cosas, se empiezan a detonar muchas conversaciones privadas en las cuales digo, a ver, yo pasé por esto y de qué era consciente, qué decisiones tomé y cómo accioné y después de qué me hice consciente. Entonces, era como repetir muy rápido, como si pasara algunos episodios de mi vida muy, muy rápido y los pasara por este filtro, por este modelo. Y entonces es como que me permite reevaluar algunas situaciones de manera diferente o a lo mejor hasta de una manera más profunda. Entonces yo me quedo esto como para retomar estas conversaciones que me han estado surgiendo y que les he estado como bajando el volumen para no distraerme y retomarlas y ponerme a reflexionar sobre algunas situaciones, sobre todo qué decisiones he tomado, desde qué emocionalidad les estaba tomando, quién quería ser cuando tomé esa decisión, qué acciones llevé a cabo o incluso decisiones que tomé, pero acciones que no ejecuté porque a lo mejor me faltó esa emoción y me conecté con lo que no me gusta del proceso en vez de esa emoción que me genera el resultado que espero tener. Entonces, como que me genera muchísimas reflexiones, como muchas veces ocurre en estos episodios, y me quedo más como en esa parte como de la experiencia, de cómo conecta con mi vida, cómo conecta pues sí, o sea, cómo me conecta con esas emociones que he vivido y esas situaciones de mi vida. Entonces, pues me quedo como con mucha tarea ahí para hacer una reflexión o muchas reflexiones profundas. Qué bueno, Miguel, esa es la idea. Te comparto una última rápida, mira, porque está tan alineado a lo que acabas de decir que igual y te sirve. Sí, adelante. Algo que yo le digo a la gente, tanto en coaching como en programas, le digo a la gente, imagina, escribe, declara, visualiza la mejor versión de ti mismo, la que te gustaría. Tu Miguel Ángel soñado, tu Diana soñada, es tu mejor versión. Y en consecuencia a esa visión magnífica de ti mismo, analiza cómo te están ayudando o no tus emociones a construir ese camino, entendiendo otra vez que la motivación de tu elecciones, decisiones, acciones y resultados. ¿Qué tendrías que cambiar si tu actual nivel de emocionalidad o de gestión emocional no te está acompañando en ese camino? Es un ejercicio muy, muy fuerte, muy confrontativo, pero muy, muy, muy poderoso. Wow, y claro, e invitamos también pues a las personas que nos escuchan a esta reflexión, ¿no? Que creo que nos puede llevar a un lugar muy, muy profundo, a esta parte de la conciencia, a ver de qué nos hacemos conscientes cada quien, ¿no? Definitivo. Muy bien. Pues bueno, Mariano, nuevamente queremos agradecerte y me gustaría también preguntarte si las personas que nos escuchan de donde más nos escuchan es de España y después de México y después de Argentina, más o menos así está como el auditorio distribuido.
Entonces, si quisieran ponerse en contacto contigo para alguno de los webinars que das, alguno de los cursos que das, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, mi correo es Mariano Pedroso, todo junto. Pedroso se escribe con O-Z-O al final. marianopedroso@gmail.com. Mi página de Facebook es Mariano Pedroso Aristimuño, así como suena, Aristimuño todo junto. Ñeo. Mi segundo apellido es de origen vasco. De hecho, tengo yo amigos, coaches y sangre en España, bueno, en Argentina ni se diga. Así que hacemos match enseguida. Entonces, marianopedroso@gmail, mi correo. Mariano Pedroso Aristimuño, mi Facebook, igual en LinkedIn creo que estoy ahí, en Instagram también, así que la tienen bien fácil, que buscan por ahí. Y por supuesto un gusto recibir a la gente que esté interesada en profundizar en todos estos temas. Y también vamos a compartir el correo y tu página en la descripción del episodio para que sea más fácil para todos. Ok, chicos, yo agradecido. Muy bien. Bueno, Perfecto. pues Diana. Y pues también ya nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. Espero que ya se lo sepan. Y si no, el mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Así es que, bueno, ya conocen nuestras redes sociales, Expresar Emociones, básicamente Instagram, Facebook, en YouTube, en iVoox y Spotify. Bueno, en todas esas plataformas. En la página www.expresaremociones.com. Así es. Y pues con esto llegamos al fin de este episodio, con esta interesante charla. Mariano, esta es tu casa. Cuando gustes regresar, nos dará mucho gusto volver a conversar contigo. Hay muchísimo que conversar y que reflexionar y que aprender junto contigo. Así es que, bueno, pues este es tu espacio cuando gustes. Gracias. Yo feliz de volver. Les tomo la palabra en serio. Yo no me olvido. Así que cuando quieran y esté el espacio, va a ser un gusto. Como ha sido un gusto, esto ha sido un regalo para mí, esta ventana de oportunidad para compartir, y se los agradezco infinitamente, Diana, Miguel Ángel. Infinitas gracias. Muchas gracias. También es mutuo el sentimiento y el aprecio, Mariano. Y pues bueno, con esto llegamos al final. Muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.